Paratricii, vita vitae omnis creature, sanctus est vivificando formas. En Convicción Radio, una producción original del Padre Cornelio Pfeiffer de la Orden de los Canónicos Regulares de la Santa Cruz. Doctrina sobre el Espíritu Santo. Sanctus est ergendo fecida vulnera. El Espíritu Santo actúa en la liturgia. Tiene la misión de hacer presente al Cristo resucitado mediante signos visibles. La Iglesia se sirve de la Santa Liturgia para actualizar los misterios de Cristo en el tiempo presente. En la liturgia se resume toda la economía de la salvación. La acción del Espíritu Santo es evidente porque es Él el que hace presente a Cristo en la Iglesia. Mediante la liturgia, el Espíritu Santo forma la fe del pueblo de Dios y realiza los sacramentos de la nueva alianza. La liturgia se hace obra común del Espíritu Santo y de la Iglesia, que el Espíritu Santo está preparando para el encuentro con su Señor. La liturgia perpetúa el acontecimiento de Pentecostés y la llamamos también el sacramento del Espíritu. Todos los misterios de la historia se hacen actuales y eficaces en la liturgia. El tiempo de la Iglesia es el tiempo del Espíritu Santo, y por fuerza del Espíritu, las celebraciones litúrgicas no se convierten solamente en una memoria piadosa o en un regreso al pasado, sino que se hacen una experiencia y vida verdadera en la memoria real. En la llamada epiclesis o invocación, la Iglesia suplica la presencia del Espíritu Santo en la liturgia. El Espíritu Santo no es dado por un hombre, sino que es invocado por el sacerdote enviado por Dios. En cada liturgia se infunde al Espíritu Santo y se hace presente lo pasado, pero también ya anticipa el futuro en la liturgia. Los hermanos ortodoxos definen la liturgia como el cielo en la tierra. Aquí vemos como la fuerza transformadora del Espíritu Santo en la liturgia produce también la venida del reino de Dios y la consumación del misterio de la salvación. El Espíritu reúne a los fieles, y especialmente en la Eucaristía. Reúne al pueblo disperso hacia una nueva unión y lo lleva a la comunión con Dios. El Espíritu Santo vivifica la palabra en la liturgia. Le da una vitalidad especial y una fuerza eficiente. La palabra está vivificada por el Espíritu Santo, así como si fuese pronunciada en ese momento por el mismo Señor. Así vivifica la fe de los cristianos y reclama una respuesta. Palabras, acciones y símbolos forman el fundamento de cada celebración litúrgica, mediante los cuales el Espíritu Santo pone a los fieles dentro de una relación viva con Dios. En los sacramentos, que llamamos misterios, todo está organizado por el Espíritu Santo. Él hace vivo el contacto con el Salvador. Como Cristo realizó la salvación en el Espíritu Santo, así también se reúnen los fieles en el Espíritu Santo. En
Entonces los sacramentos son fuerzas que nacen siempre del cuerpo de Cristo que da vida. Veremos ahora algunos sacramentos en particular. Primero el bautismo, que es el fundamento de toda la vida cristiana, la puerta para la vida en el Espíritu Santo y para los otros sacramentos. Podemos observar la acción del Espíritu Santo en todos los aspectos y efectos del bautismo. Por el bautismo renacemos en el Espíritu Santo. Él produce el nacimiento por el agua y la consagración de un nacimiento celestial. El Espíritu Santo produce una renovación radical, así que corresponde realmente a una nueva creación. En las diversas liturgias, el sacerdote suplica que el Espíritu Santo baje sobre el agua y la capacite para engendrar una nueva vida. La gracia del Espíritu Santo prepara al bautizado para el renacimiento. Así como Jesús nació de María, así el Espíritu Santo nos hace nacer por el bautismo. Por el bautismo estamos también justificados por el Espíritu Santo. La justificación no consiste en una lavada o liberación del pecado, sino en una verdadera muerte al pecado y en un nacimiento para la nueva vida. La tipología de la inmersión significa la muerte, el pecado es destruido y la nueva vida es dada. En segundo aspecto, el bautismo da las virtudes, especialmente la fe, esperanza y caridad. El amor del Espíritu Santo capacita a los fieles para corresponder a este amor. También estamos incorporados en la Iglesia mediante el Espíritu Santo. Los bautizados se han vestido con Cristo, y la unión con Cristo efectúa también la unión de los cristianos entre sí. Se hacen herederos del reino de Dios. También se recibe un sello espiritual en el momento del bautismo. El Espíritu Santo sella a los bautizados con Cristo y les hace semejantes a Él. Dice San Ambrosio, estamos sellados por Dios con el Espíritu para que podamos recibir el esplendor, la imagen y la gracia. El sello es señal de que pertenecemos a Cristo. El bautismo de Jesús anticipa el bautismo de los fieles. El Espíritu Santo bajó en forma de paloma sobre Jesús, lo ungió con fuerza y espíritu. El bautismo de Jesús es una teofanía, una manifestación de Dios. Y esto se repite de la misma manera en cada bautismo. También los bautizados están ungidos por el Espíritu Santo, y Él baja personalmente sobre ellos. Llegamos al sacramento de la confirmación. La confirmación es el sacramento propio del Espíritu Santo, pero podemos comprenderlo solamente en relación con el bautismo y la Eucaristía. Son estos tres los sacramentos de la iniciación cristiana. El bautismo no es una acción acabada y definitiva. El donarse de Dios en el Espíritu Santo nunca se termina, porque la vida divina es infinita. Por eso el Espíritu Santo se da por diversos signos, aunque la finalidad es siempre la misma, la comunión con Dios. Por la confirmación recibimos parte en el misterio de Pentecostés. Participamos en el misterio pascual. El misterio de Pentecostés sigue a la pasión y a la resurrección que se experimenta por el bautismo.
Y si Pentecostés significa la entrada y manifestación de la Iglesia en el mundo, entonces también el confirmado es introducido por otro vínculo en su nuevo oficio mesiánico. Por la confirmación somos sellados por el Espíritu y el sello lleva la imagen de Cristo. Es un sacramento de crecimiento en Cristo. Los padres de la Iglesia consideran al hombre como imagen y semejanza de Dios. La imagen indica un momento ontológico, un momento del ser. Se realiza en la naturaleza del hombre, como participante de la naturaleza divina. Por el contrario, la semejanza indica un momento existencial y se refiere a la lógica viva de esta imagen, que impulsa al hombre a desarrollarse según el plan de Dios y a cumplir la perfección por un deseo de crecimiento y por el esfuerzo personal. Esta semejanza es dada por el sacramento de la confirmación. En el sacramento de la confirmación, el Espíritu Santo concede sus 7 dones. Los dones corresponden en su plenitud a Cristo, perfeccionan las virtudes de aquellos que los reciben, disponen al fiel a obedecer dócilmente a las inspiraciones divinas, y de estos dones nace la fuerza de ser testigo de la fe y de defender esa fe por su palabra y ejemplo. Entonces, por la confirmación estamos más severamente obligados a difundir la fe, a defenderla, a colaborar en la glorificación de Dios y en la salvación de las almas. Por esta razón, en la antigüedad, los verdaderos cristianos fueron considerados aquellos que sufrieron el martirio, porque el Espíritu Santo les asistió en su muerte. Y llegamos a otro sacramento, la Eucaristía. La Santísima Eucaristía no solamente es fuente y culmen de toda la vida cristiana, sino también es un resumen de la vida de fe, de tal manera que San Ireneo pudo decir: nuestra manera de pensar corresponde a la Eucaristía, y al contrario, la Eucaristía confirma nuestro modo de pensar. La Eucaristía contiene el don de salvación en toda su plenitud, y por eso en ninguna parte de la liturgia se manifiesta la acción del Espíritu Santo tan poderosamente como en la Eucaristía. En su obra de la tradición apostólica, San Ireneo propone esta oración: Señor, deja descender al Espíritu Santo sobre estos dones de la Iglesia. Reúne a todos los santos y concede a aquellos que reciben este don sacrificado que sean repletos del Espíritu Santo, para que sean fortalecidos en la fe y en la verdad. La presencia del Espíritu no es estática, sino más bien dinámica. A la súplica del sacerdote se realiza en la Eucaristía la palabra: yo te he engendrado hoy. Porque invisiblemente el Espíritu Santo muestra una energía divina, presente por el acuerdo del Padre y la voluntad del Hijo, y por la mano del sacerdote. El Espíritu Santo consagra y transforma los dones. Poco antes del momento de la consagración eucarística, el Espíritu Santo es invocado
para que transforme las especies del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Epiclesis significa invocación, y se designa aquella invocación para que sea enviado el Espíritu Santo, cuando el sacerdote extiende sus manos sobre los dones, después del relato de la institución. Hasta el día de hoy continúan las discusiones teológicas sobre este asunto, especialmente entre la Iglesia Oriental y el Occidente, porque las iglesias ortodoxas tienen aquí una visión distinta en este punto. Las oraciones eucarísticas tienen un sentido en común que es evidente: realizar el misterio cristiano, extender al cuerpo de la Iglesia la salvación y la filiación que Cristo adquirió para nosotros por medio de su encarnación, muerte, resurrección y glorificación por el Espíritu Santo, y finalmente por el don de Pentecostés. El teólogo alemán Matthias Scheben lo resume de la siguiente manera: la Eucaristía es la continuación real y universal y el desdoblamiento del misterio de la encarnación. La presencia eucarística de Cristo mismo ya es un reflejo y ampliación de su encarnación. La transformación del pan en el cuerpo de Cristo por fuerza del Espíritu Santo es la renovación de aquel acto maravilloso cuando asumió en el seno de la Virgen su cuerpo humano en la unión hipostática. Significa, con otras palabras, que Jesús en cada Eucaristía se encarna, se hace presente. Por la Eucaristía, el Espíritu Santo actualiza el misterio pascual. Jesús quiso continuar la memoria de su sufrimiento y su sacrificio en la cruz, lo que en la verdad es el culmen de la historia de la salvación. De este misterio va brotando y creciendo la esperanza cristiana. Por su carne, que vive por el Espíritu Santo y que crea la vida, Él da la vida a los hombres. En este sentido, podemos decir que el Espíritu Santo que resucitó a Jesús y lo transformó, lo hace también mediante la Eucaristía con nosotros. Aquí vemos un paralelo entre la intervención del Espíritu Santo en la resurrección de Cristo y su llegada en la Eucaristía. Por eso debe haber una llegada del Espíritu Santo a la Eucaristía, y la gracia divina se derrama sobre el pan y el vino que están preparados a ser transformados en cuerpo y sangre de Cristo. No solamente el misterio pascual, sino también el misterio pentecostal está perpetuado mediante la Eucaristía. La presencia del Espíritu Santo hace de la Eucaristía siempre un nuevo Pentecostés. Esa característica pentecostal se manifiesta ante todo en la liturgia de Pascua. Y la epiclesis eucarística une en sí todos estos momentos de la obra salvadora, la crucifixión, resurrección y Pentecostés, en cuando el sacerdote está rezando: por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo. Es el Espíritu Santo quien santifica, quien consagra y quien hace presente a Cristo. La epiclesis eucarística resume en sí toda la historia de la salvación y une todos los misterios en sí. De esta manera, el Espíritu Santo jamás abandonará a la Iglesia,
y se quedará con nosotros hasta el fin del mundo. El sacramento de la Eucaristía también es la medicina de la inmortalidad y nos hace pregustar el reino futuro. Recibimos en la Eucaristía junto con Cristo también al Espíritu Santo, porque el fiel solamente puede recibir la Eucaristía cuando ha sido preparado antes por el Espíritu Santo. Para que podamos formar una comunión viva con Jesús en la Eucaristía, es necesario también la acción del Espíritu Santo. San Francisco pensó que es el mismo Espíritu Santo quien recibe en nosotros el cuerpo de Cristo. Y San Efrén dice, quien coma el pan con fe, lo come por el fuego del Espíritu. El Espíritu Santo incorpora a los fieles perfectamente en Cristo. Con la Eucaristía se consuma esta incorporación. Es fortalecida, más íntima y más personal. La Eucaristía nos une así con Cristo cabeza y también con sus miembros, nuestros hermanos. La Eucaristía produce esta comunión, nos hace un pan, aunque somos muchos, formamos un cuerpo. Y por el fuego del Espíritu Santo hemos sido cocidos para formar un solo pan y un solo cuerpo. En el Espíritu Santo, toda nuestra vida se hace una liturgia. Estamos consagrados para un sacerdocio santo, para que ofrezcamos sacrificios espirituales, y así anunciamos los prodigios de aquel que nos llamó de las tinieblas hacia la luz. O ignis Spiritus Paratricium, vita vitae omnis creaturae, Sanctus es vivificando formas. En Convicción Radio, una producción original del Padre Cornelio Pfeiffer de la Orden de los Canónicos Regulares de la Santa Cruz. Doctrina sobre el Espíritu Santo. Sanctus est ergendo felicidad.